Mis amados hermanos, Adonai les bendiga. Vamos a terminar el libro de Lamentaciones en el capítulo 5. Cuando yo comencé a leer ya este capítulo final, que leí la primera palabra que dice, acuérdate. O sea, la oración es que mira todo lo que nos pasó, mira lo que sucedió, mira nuestra vergüenza. O sea, cuando yo leí esa primera palabra, yo tuve que llorar. Llorar y recordar todo el sufrimiento que ha pasado el pueblo de Israel, pero también pensar en todo el sufrimiento que va a pasar su pueblo en el tiempo malo, el tiempo que se va a cumplir, el día de la ira de Adonai. Y es como pensar en el pasado, mirar la situación que estamos viviendo hoy y cómo la maldad se ha multiplicado y saber que el pecado tiene una consecuencia y que viene ese tiempo de castigo, disciplina para limpiar y purificar a su pueblo, para que comprenda, porque los corazones se han endurecido y su pueblo tiene que reconocer que se ha apartado de la verdad, que ha pecado y que el pueblo está ciego, pero él quitará ese velo y van a ver, cuando lo castigue, dice que van a derramar su corazón. Así como aquí en este libro de Lamentaciones derramaron su corazón, podemos ver en Isaías 26 que en la tribulación le buscaron cuando le castigó. Y también vemos en los Salmos que él siempre llamaba, enviaba profetas, el pueblo no escuchaba, hasta que el pueblo padecía, lo entregaba en manos de enemigos crueles, y cuando ya estaban a la puerta de la muerte, entonces ahí le buscaban. Es triste que el ser humano siempre que no cambia, porque a veces la gente lee esto y cree, ese era Israel de aquel tiempo. No, hoy es peor porque la Escritura dice que este es un tiempo malo y que el castigo y la tribulación que se viene, dice que nunca la ha habido antes ni la habrá. Y el castigo viene de acuerdo al pecado. Entonces es evidente que el pecado está peor ahora. Entonces él le dice, acuérdate. Y si hay algo, es que él no olvida. Él castiga, pero él recuerda. Y dice que él nos va a bendecir. Y eso también hay muchas profecías. Él no olvida a su pueblo. Aunque tu madre y tu padre te dejen, yo no te dejaré. Te tengo escrito en la palma de mi mano. Yo me acordaré de ti. Me he acordado de ti. O sea, eso está siempre. Él no olvida. Dice que a Efraín lo recuerda constantemente. Jeremías 31. Dice que lo azotó, pero que habla de él constantemente, lo recuerda y que ciertamente tendrá piedad de él. Y habla allí del nuevo pacto. Entonces, esa vergüenza, él dice que la va a quitar. Dice en el verso 2, nuestra heredad ha pasado a extraños y nuestras casas a forasteros. Si bien cuando venía el castigo, ¿qué pasaba? El pueblo era echado fuera de la tierra. Hoy los pueblos alrededor de Israel quieren pues sacar a los judíos. Pero ¿qué dice la palabra? Que sí, que va a venir un cautiverio, y eso lo leemos en Zacarías 14. Dice que la ciudad será tomada, que irán en cautiverio, que las mujeres serán violadas, y esto lo dice en este capítulo también. Y bueno, y que huirán, y el Padre en esa huida, en ese desierto, hablará a su corazón, le va a revelar y le va a guardar. Pero no solamente los habitantes de Jerusalén, también nosotros entre las naciones, porque eso también está escrito. Y luego dice, ya saben que en cautiverio, pues extraños tomarán tu casa, sus casas, nuestras casas. Y también eso se ha visto en sueños que el Padre ha ido revelando en estos últimos años, donde la gente entra en tu casa y se queda con todo y tú tienes que ir porque son gente violenta, grupos armados que entran en las casas, también gente soñados donde grupos de personas están conviviendo juntos, evidentemente perdieron su casa y bueno, todo eso. El verso 3 dice, huérfanos somos sin padre.
y nuestras madres son como viudas. Entonces aquí viene una orfandad. Entonces aquí en el tiempo de Jeremías hubo esa orfandad literal y estas madres que quedaron sin esposo. Pero de la misma manera, esa orfandad y ese sentirse como una viuda tiene que ver con su pueblo, porque él le llama a su pueblo como viuda y como huérfano. Eso lo vemos en el libro, lo vemos en los Salmos, pero también en el libro de Oseas. Pero nosotros no somos huérfanos y tenemos un padre, y tampoco, pues, aunque él dice que somos como esa viuda, pero él dice que él es nuestro marido. Y bueno, y de esto hay muchas referencias porque ser viuda tiene que ver con aflicción, estar solitario, y huérfano, alguien que no tiene ayuda, alguien que está como pobre, menesteroso, sin que nadie le extienda la mano. Entonces como un huérfano, somos huérfanos, no tenemos quien nos ayude, no tenemos padre, somos como, nuestras madres son como viudas, fíjense, como viuda. Entonces luego dice que en el verso 5, padecemos persecución sobre nosotros. Estamos cansados, fatigados y no hay reposo. Entonces imagínense una persecución, fatiga, están en busca de reposo en un desierto, no lo encuentran. Y dice que al egipcio y al asirio extendimos la mano. Error. Entonces ese es un tiempo de buscar a Elohim, no buscar la ayuda del hombre. Y eso lo hablamos en el capítulo anterior. Dice que tenían hambre para saciarnos de pan. Entonces, nuestra ayuda viene de Elohim, que hizo los cielos y la tierra. Y eso le será una caída a su pueblo cuando busque ayuda de las naciones, y mucho menos del anticristo, que se le llama el asirio. En Oseas 14 le dice, el asirio no te ayudará. De hecho, el asirio lo que va a dar es palo. Entonces, pero al final el pueblo va a reaccionar y va a saber que su única ayuda es Elohim y él le sostiene. Entonces dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Ahora, vamos a ver lo que dice Zacarías capítulo 1 con respecto a esto, de que los padres que pecaron, ¿verdad?, murieron. Y entonces ahora nosotros llevamos el castigo, porque es que no hemos cambiado, sino que seguimos siendo rebeldes como nuestros padres, a lo cual él dice que no lo hagamos, porque si no, seremos castigados igual. Vamos a ir a Zacarías capítulo 1 y vamos a ver lo que dice en el verso 2 al 6, donde dice que Elohim se enojó en gran manera contra nuestros padres y que él mandó esta palabra de decirle a su pueblo que se vuelva a él. Y que si ellos se vuelven, y es un llamado para nosotros hoy, que entonces él se vuelve a nosotros. En el verso 4 le dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Adonai, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no atendieron, ni me escucharon, dice Adonai. Hoy en día, lo mismo, él está llamando que se vuelvan, que los caminos que van son malos, que están desviados, que las obras que están haciendo no son sus obras que él quiere, que él llama pero que no atienden, no prestan atención y no están escuchando. Y algunos escuchan, pero le entra por un oído, le sale por el otro y al final no hay compromiso, no se están regresando a él. Entonces le hace esta pregunta, vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas? ¿Han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Elohim pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. O sea, Elohim, él advierte. Pero si el pueblo no escucha, pues lo que profetizaron, pues se va a cumplir. Pero él siempre llama, él se duele del castigo. Entonces por eso le dice, nuestros padres pecaron, murieron. Y aquí estamos nosotros llevando este castigo. Entonces, luego dice que siervos se enseñorearon
de ellos y que no hubo quien le librase de su mano. O sea, imagínense la humillación tal que lo que eran siervos, esclavos, se terminan adueñando y siendo los señores de ellos. Cuando ellos pierden la corona. Porque el verso 16 dice, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros porque pecamos. Entonces, cayó la corona, ahora somos esclavos. Nadie que nos libre. Ahora el pueblo está en manos del enemigo, de gente que ellos nunca pensaron que se iban a enseñorear de ellos. Entonces, un ay. Este ay ahora de nosotros. Esto me recuerda los ayes y lamentaciones que se le da en este librito a Ezequiel, que le dice que coma el librito, que sería dulce a sus labios y que, ¿verdad?, le amargaría más adelante en el vientre, que lo tragara, que lo comiera, que es lo mismo, ¿verdad?, que también se le da a Juan y también a nosotros, este librito que es la Torá. Y la Torá pues trae estos ayes y estas lamentaciones. Recuerden que lamentaciones es este gemir, este lloro de lo que pasó con este juicio, esta maldición que viene por quebrantar la ley. Entonces eso está escrito, lo que iba a pasar está escrito. La diferencia es que se les revelaba a los profetas, ¿verdad?, de lo que iba a pasar en ese tiempo, en ese momento, de acuerdo a la Torá. No hay nada nuevo, todo está. Y si nosotros hoy recibimos sueños, tiene que estar en la Escritura. Tiene que ser respaldado por lo que está escrito también. A veces Él nos da un sueño y no encontramos dónde está, no lo podemos entender, pero créanme que está ahí. Está ahí, solo que a veces pasa un tiempo y después es que lo entendemos. Entonces, luego dice en el verso 9, con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Entonces, el pueblo está en el desierto, está siendo perseguido. Recuerden, verso 5, padecemos persecución, nos fatigamos, no hay reposo, peligro. Estamos trayendo el pan. Y esto me recuerda sueños que tuvieron hermanos. Por eso les digo que, y yo ahora que vengo a leer esto, pero me recordó ese sueño. Esta hermana dice que llega a un lugar y que ve muchos cristianos con mucho miedo, escondido, porque están persiguiendo y están desviviendo y apresando, bueno. Y dice que ellos no tenían comida y que esta persona que tiene la valentía, no tiene temor, no tiene miedo, le dice, espérenme aquí que yo voy. Y iba y buscaba comida para darle a ellos. Y ellos le decían, no vayas, que mira lo que te va a pasar. Y bueno, ahí le está mostrando que quien anda con esta persona está dando testimonio, ¿verdad? Y hay personas que el Padre hoy está preparando para poder ayudar y poder dar testimonio en medio de la tribulación, para que pueda alimentar. O también hay personas que han soñado que hay personas que están apresadas y que esta persona va y lo saca de ahí, lo lleva a otro lugar y lo encuentra todos sucios, ennegrecidos, como dice aquí, que se ennegrecieron, como se ha ennegrecido, ¿verdad?, su pueblo, que es tenido como vasija de barro, como obra de mano de alfarero. Recuerden que hablamos de esto. Incluso aquí también vuelve y repite en el verso 10, dice, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Y dice el verso 11, violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Entonces, eso mismo está en Zacarías 14, en el final de los tiempos, cuando Yeshua pone su pie en el monte de los olivos. Entonces, en este verso 9, donde dice que con peligro traían su pan ante la espada del desierto, que le hablé de este sueño, hay otra hermana que tuvo un sueño y dice que ella tiene que salir como de un lugar a otro para poderle llevar comida a las personas que estaban escondidas, y que en el camino una persona de los enemigos se encontraba con ella y le entregaba la comida. O sea, en un tiempo de tribulación el Padre hace que el enemigo te dé lo que Él quiera. O sea, fíjense que el Padre va a obrar de toda manera para hacer llegar a su pueblo lo que necesite. Y también para que aquel que no tiene miedo pueda ayudar a otros. Y de esta manera, cuando le ayude, le pueda dar una palabra. Eso es como cuando Yeshua reunía al pueblo y le daba los panes y los peces. El propósito no era alimentarlo por un día, sino darle el mensaje. Entonces,
Luego dice en el verso 12, a los príncipes colgaron de las manos y no respetaron el rostro de los viejos. Esto de colgaron de las manos es que lo llevan preso, lo llevan cautivo a gente que eran príncipes, imagínense, humillación. Y dice que se llevaron a los jóvenes a moler, o sea, a trabajar a los jóvenes. Y esto de no respetar el rostro de los viejos, podemos ver lo que pasó cuando Hitler, lo que hacían con la gente adulta. Eso se ha visto película, ahí no había respeto. Y de hecho los eliminaban, tanto a los viejos como a los niños, no les servían para trabajar. Y eso no hace tanto, ¿eh? A veces la gente piensa como, ay, eso es miles de años atrás. No. En la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo. Lo llevaron a los campos de concentración a trabajar. Entonces, aquí dice, los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña, o sea, los tenían trabajando, los jóvenes moliendo, los ancianos no se ven más en la puerta, claro, porque desaparecieron, y los jóvenes dejaron sus canciones, porque ahora lo que es mucha tristeza. Cesó el gozo de nuestro corazón y nuestra danza se cambió en luto. Pero ¿qué dice la palabra? En el Salmo 30, dice que te glorificaré porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. O sea, aquí está hablando de alguien que le está dando gloria y exaltación. ¿Por qué? Porque clamó, Él le sanó, e hizo subir su alma del Seol y le dio vida para que no descendiese a la sepultura. Y entonces comienza a cantar y celebrar. ¿Y qué dice verso 5? Porque un momento será su ira, pero su favor. O sea, esa bondad, esa voluntad buena del Padre para ti dura toda la vida, es eterna. Entonces Él va luego a ese favor, esa compasión a tenerla. Por eso dice, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. O sea, la tribulación es como una mala noche, pero su fidelidad es para siempre. Recuerden lo que hablamos, que Él dice, yo recapacitaré. No. Si Él no nos ha consumido ni nos ha destruido, yo no voy a morir, yo estoy aquí. Yo sé que mi Redentor vive y aún yo muera, yo me levantaré del polvo, Él me va a levantar. Entonces ahí es que tenemos nuestra mente en la eternidad, en ser fieles a Él. Y luego dice el verso 7, porque tú, Adonai, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. O sea, monte fuerte, el monte de Sión, monte fuerte. Escondiste tu rostro. Él va a esconder su rostro en la gran tribulación por 42 meses. Y dice, fui turbado, pero a ti clamaré y a ti suplicaré. Y Él va a tener compasión y va a ser su ayuda, lo dice verso 10. Y el verso 11 dice, has cambiado mi lamento en baile, en danza. Desataste mi tristeza, mi cilicio, mi lamento, mis lágrimas. Secaste mis lágrimas y me has ceñido de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Adonai, Elohim mío, te alabaré eternamente y para siempre. Y tenemos un final feliz. Y ahí es que tenemos que estar afirmados nosotros. Que nuestra fidelidad sea ya, que no esperemos un tiempo de tribulación para buscarle. Entonces, nuestra danza se cambia en luto, pero Él va a cambiar ese luto en danza otra vez. Y bueno, el verso 16, que ya lo había leído, cayó la corona. O sea, de ser reyes, de estar arriba, ahora están abajo. Y los que estaban, eran sus siervos, ahora son los que se enseñorean. Ay de nosotros, pecamos. Y se entristece el corazón y los ojos desfallecen. Dice, por el monte de Sión, que está asolado, zorras andan por él. Que esto es desolación. Zorras andan por él, es que miren, quedó total desolación, muy triste. Y dice, pero aunque todo esto está asolado, y aunque nosotros estamos tristes, sin embargo, tú, Adonai, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Él es eterno. Él vive para siempre y Él nos va a levantar y sus promesas son eternas porque Él es el Elohim vivo de poder y porque Él permanece para siempre y que nadie puede contra Él, nadie. Entonces dice verso 20, porque te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo. Y ahí estamos nosotros en largo tiempo,
Pero Él no se olvida de su pueblo. Volvemos, Él se acuerda. Él se recuerda y Él tendrá piedad de nosotros. Y de eso hay montones de profecía también. Y en esa profecía nosotros nos afirmamos. Y dice, vuélvenos, oh Elohim, a ti y nos volveremos. O sea, ¿quién es que hace volver a su pueblo a Él? Él mismo. O sea, no depende de ti, depende de Él. Él es quien nos justifica y ha dado y ha pagado el precio. Yeshua pagó el precio. Entonces, renueva, restáuranos, renueva nuestros días como al principio. O sea, haznos volver, haznos regresar a ti, haznos convertirnos a ti. Haz resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros, haz resplandecer a Yeshua. Voy a soportar mi castigo, pero tus promesas son eternas. Haznos volver como al principio, cosa que también está profetizado. Y dice, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Dos cosas. Él castiga, mas no desecha para siempre, sino temporalmente. Y va a desechar otra vez en este tiempo de tribulación, pero luego, como está escrito, ¿verdad? En el mismo cántico de los hijos de Israel, dice, este pueblo voy a tener mi venganza contra mi pueblo Israel. Lo voy a entregar en manos del enemigo. Y luego, ¿qué hace el pueblo? Cuando ya no le queda fuerza, clama. ¿Qué hace él? Salva a su pueblo. Después que lloró, él le quitó toda la inmundicia, lo limpió, y eso está por toda la palabra. Y luego, ¿qué viene? Hace venganza contra los enemigos y hace la expiación por toda la tierra y cubre el pecado de su pueblo. Y su favor, ¿verdad? Es propicio a Israel porque Él prometió y Él cumple. Pero Él se aira, pero no para siempre. Él difiere su ira para no destruirnos. Así también está escrito y profetizado. Mis hermanos, la palabra, la profecía, las promesas es seguro. Esa esperanza es una expectativa firme, no falla. Estemos afianzados en la Escritura y que el Espíritu, esa unción, ¿verdad?, nos guíe a toda verdad. No nos dejemos confundir de nadie. Permanezcamos unidos al Maestro, Adón Yeshua HaMashiach. Porque si estamos unidos a Él, vamos a entender todas estas cosas. Y en vez de nosotros ser los que estemos con miedo en la tribulación, seremos de los que estemos ayudando. En vez de ser la multitud de los 5,000, vamos a ser de los 12 que reparten la comida, que reparten a la multitud, de los que trabajamos, de los pocos, que seamos nosotros de los 300, de Gedeón, que seamos ese pequeño ejército de Yeshua, que estemos sin miedo, que estemos de pie. ¿Quién va a estar de pie cuando todo esto se manifieste? Pues que seamos tú y yo, que estemos de pie. Pero para eso hay que prepararse. Nadie va a una guerra en este mundo sin antes un entrenamiento. Tienes que entrenarte. ¿Y cómo te entrenas? Cada día. Hay gente que dicen, que es que me vienen a buscar, me van a llevar al cielo y allá me van a dar espada de fuego, a botar fuego por la boca. No, eso es muñequito. ¿Saben dónde que se prepara? Ahí, de rodilla, en tu habitación, ahí siendo machacado para que te saquen el buen aceite, siendo oprimido, sí, con gente que eran tus hermanos, familiares que se vuelven en contra de ti. Recuerden que Él lo dijo, si ustedes lo aborrecen, recuerden que a mí me aborrecieron primero y serán odiados por todo por causa de mi nombre. Aquí nadie dijo que seremos aplaudidos, ni que nos van a dar muchas vistas, ni mucho like, ni mucha palabra bonita. No, todo el contrario. Díganme ustedes, ¿a quién de los profetas enviados escucharon? ¿A quién? Tienen que recordar eso. No se dejen engañar. Miren a Juan Johanán, Juan el Bautista, grande delante de la presencia de Adonai. ¿Dónde estaba? En un desierto. ¿Cómo terminó? Ya saben cómo terminó. Entonces, miren a Pablo, miren a los discípulos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Léanse Hebreos 11 y despierten. Despierten, que no es los aplausos, que no es los likes, no, es que es un pueblo que está en silicio, en luto, en lágrimas, gimiendo, viendo lo que está pasando, que se le levantan los enemigos. Ese es el verdadero remanente que el Padre va a usar en el tiempo de la tribulación. No aquellos que hoy se la creen algo. No, tenemos que ser humillados.
Es lamentable que sea así, pero es que tenemos que tomar el ejemplo. A ver, ¿quién escuchó a Jeremías? Dígame, ¿qué pasó con Jeremías? Tenemos que estudiar los profetas para que vean cómo era la vida de un profeta, que no es como los profetas de hoy. Ay, profeta, dígame. Hay una grandeza, un orgullo, o sea, una idolatría tremenda. Despierten, que seamos nosotros ese remanente. Dejémonos que Él nos trabaje, que sea su mano hoy formando esta vasija para que nos llene de Él y podamos ser usados por Él en un tiempo de oscuridad, para que no tengamos nosotros ese miedo. No, es que estaremos de pie. ¿Quién estará de pie cuando Él se manifieste? ¿Quién estará de pie? ¿Quién va a permanecer? Que seamos tú y yo esos. Amén. Abba les bendiga.